Buenas noches, señores. Les ofrecemos una disculpa. Tuvimos una demora en el enlace con Guatemala. Eh, Voy a repetir de nuevo la presentación del señor Edgar Herrera, quien será nuestro conferencista en la noche de hoy en gestión de crisis en ambientes complejos. Ya en un rato comenzará la transmisión en directo, pero primero vamos a hacer la presentación de don Edgar otra vez. Don Edgar Herrera, administrador de recursos y tecnología, también en enero graduado en 1997, está de la Universidad Mariano Galvez, Ciencias Jurídicas y Sociales, cursando junio de 2023. Como les comenté, él fue oficial del Ejército de Guatemala, eh, ha sido, ha tenido condecoración por parte de Naciones Unidas por sus servicios prestados en misiones de paz. También tuvo la condecoración a la medalla de bronce por buena conducta del Ejército de Guatemala. Es consultor del Grupo SEMI. También tiene más de una década dedicada a la consultoría de seguridad integral, estando orientado a la prevención de pérdidas, seguridad y continuidad operativa. Ha liderado estrategias de protección corporativa, gestionado sistemas avanzados de monitoreo y respuestas de emergencias, asegurando la seguridad de los activos y del personal, mediante la colaboración interdepartamental a nivel local y regional, Centro y Suramérica. Como presidente vocal de AIMSE en Guatemala, fortalece las relaciones institucionales y promueve la excelencia en los cuerpos de seguridad y emergencia. Se ha enfocado en garantizar la seguridad integral a través de prácticas innovadoras y colaboraciones estratégicas, reflejando su compromiso en la excelencia operativa y la gestión de riesgos. Señor Edgar Herrera, nos acompañan hoy los precandidatos a la campaña de Emiratos Árabes por parte de la empresa Anual y Grupo SEMI, encargada en la parte de capacitación. Señor Edgar, con la audiencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Buenas noches. De nuevo, pues el atraso técnico conmigo estaba participando en un programa de radio con personal también de Sudamérica, Colombia, Ecuador, con Brasil. Y pues el atraso fue mío. Me disculpo nuevamente. Vamos a compensarlos nutriéndoles este conocimiento. Ya la mayoría, y sé que la gran mayoría de precandidatos han estado en servicio activo, tanto en fuerzas de tierra como en reserva. Esto es algo que ustedes ya tienen de sumo conocimiento, solo es de ponerlo en práctica y afinar algunos contactos. No sé si hay algo más, si no, puedo ya iniciar con la presentación. Bueno, vamos a compartir. Puede continuar con la presentación. Ok, Sí, perfecto. señor. No sé si mira mi pantalla. Oscura. Sí la logran ver, ¿verdad? Ya está lista. Ok. Ok, listo. Vamos a iniciar con esta. La gestión de riesgos en ambientes complejos tiene que ver mucho y en base al manejo del ambiente cambiante, del entorno social. Entendamos que la gestión de riesgos en ambientes complejos fue emanado por el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas
dada la existencia de los conflictos entre naciones, ya sea tribales, religiosos, culturales, sociales, de raza, credo o religión. Vamos a hablar aprox 1 hora y media en esta etapa para hablar de lo que eran lo que son las amenazas en un ambiente hostil. Si bien es cierto, África tiene diferentes complejidades intrínsecas como es la minería ilegal, el tráfico de diamantes, el tráfico de marfil, pero también existe el narcotráfico y también son bases de operaciones de diferentes grupos terroristas, grupos extremistas y grupos religiosos extremistas. Hay que tener la diferencia y entender cada uno de esos parámetros o cada de esas diferencias, porque ustedes, siendo como precandidatos y quienes salgan seleccionados, se van a enfrentar a un choque cultural de diferente. No es lo mismo alguien bueno, vaya a desayunar una arepita, su sancocho, y vaya al otro lado del mundo a comer una forma diferente de cocina. Entendamos, hay muchos temas religiosos que lo que nosotros comemos acá en nuestras latitudes, allá no. Ese es el primer choque. Entonces ya empieza a generar una molestia en el entorno, en el desempeño de las funciones. Ya nos transformamos en alguien perceptible a una irritabilidad. Ese es el riesgo. Ese es un factor de riesgo. ¿Por qué se llaman ambientes complejos? Porque no sabemos de hoy la ciudad está tranquila, mañana se desata una revuelta tribal, los Tutsis, los Hutus van a estar afectando la frontera del Congo, van a tomar represalias contra funcionarios de Naciones Unidas, funcionarios de contratistas de seguridad. Y eso es lo que vamos a entender en esta primera etapa. Entendamos que quien rige la seguridad global en el mundo, fuera de los estados, ya sean estos fallidos por golpes de estado, revueltas, revoluciones, epidemias, es Naciones Unidas y se definen en seis capítulos. El capítulo 6, que es una mediación básica y no se utiliza, no está autorizado el uso de la fuerza. Para eso delimita o pide al concurso de naciones quienes pueden apoyar en ciertos determinados lugares. Sudán del Sur, Congo, Angola, Líbano, Altos del Golán, en un tiempo fue Chipre, Bosnia, actualmente está en Haití. Y estos generan ciertos principios y dan lo que comúnmente conocemos como las reglas de empeñamiento o las Rule of Engagement, que van a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer como unidades de fuerza. En el ámbito privado o en el ámbito civil, nosotros nos regimos por las reglas de empeñamiento, las leyes aplicadas de cada país y nuestras propias leyes como servidores extranjeros. Esos son los principios rectores, porque van a dar el principio de consentimiento. Yo participo en un despliegue, debo de ser imparcial. O sea, si en mi área no estás, veo que hay un accidente, yo como funcionario, mi primer deber es proteger los bienes, los bienes, los recursos humanos y la marca de donde estoy siendo contratado. Más adelante vamos a ver cómo es que se debe de entender ese paso del servicio militar hacia la aplicación de la vida civil. Es
hablo en el sentido de esta latitud en Centroamérica. Hay un proceso cuando uno se retira, uno forma parte de una reserva, pero no activa. Entonces uno deja de tener la cobertura de ser funcionario del Estado y ya se convierte en un ciudadano normal, bajo leyes y reglamentos del país. Cuando uno llega y está en una empresa de seguridad privada, debe de también someterse a ciertos parámetros y uno de ellos es que si uno estuvo de alta debe esperar 5 años para poder formar parte de una empresa de seguridad como tal. Eh, esos son los principios de imparcialidad, porque yo bajo la línea del ámbito militar o del ámbito de la policía, como lo hay en Colombia, que tienen la fuerza de la policía, deben de tener claro de que la protección de bienes y servicios son exclusividad de el contratante. En estos ambientes cambiantes y bastante convulsos como es África, el participar o ser partícipe de un incidente ajeno a la responsabilidad que uno tiene, puede uno conducirse a un delito también. Vamos a analizar lo que son las zonas de conflicto que están con similares condiciones. Los conflictos del Congo, y eso es lo que yo les decía, hay diferentes riesgos, diferentes crisis en estas regiones. El Congo, por ejemplo, estamos hablando de grupos étnicos. Y esto es una cuestión histórica que se desató no en el Congo, esto se desató en Ruanda. Cuando estalló la crisis en Ruanda, muchos de los refugiados se fueron a las montañas del Congo y esto hizo una presión social a la parte tribal que existía ahí. Eso se fue transformando y fue evolucionando ya en un conflicto de carácter armado por la salvaguarda de los diamantes. Ni siquiera era por la toma del gobierno. No, ni siquiera pensaban todavía en ese punto tomar el gobierno por la fuerza. Hasta que evolucionó y ahora es una revuelta local, cambiante. Recién ha habido un golpe de Estado eh, con la participación de ruandeses asentados en las montañas del Congo. El vecino Sudán, aquí es un conflicto por crisis política, pero ¿por qué lo menciono? Porque esto está generando una crisis humanitaria. Nuevamente, presión hacia un país que ya tiene suficientes conflictos y que esto hace que se maneje violencia no en la escalada que está en una ciudad, sino que el país como tal está registrado como un país con problemas armados. ¿Por qué menciono Haití? Porque Haití fue el ensayo de muchas de estas situaciones y el origen de muchas de las fuerzas desplegadas en Naciones Unidas. Haití fue una inestabilidad política sumada a una crisis humanitaria por desastres naturales y el crimen organizado. Son tres aspectos que afectan a un pequeño país donde intervinieron alrededor de 23 países miembros de Naciones Unidas. Inexistencia de policía, inexistencia del ejército. Las únicas autoridades eran los ejércitos extranjeros y 2 empresas de seguridad
que todavía subsisten al día de hoy. Tenemos que entender, y esto es parte de la tarea de cada uno de ustedes, el documentarse, el aprender de la cultura, el aprender de las costumbres y sobre todo el mantenerse ajeno a algún involucramiento del ámbito social en el Congo. Existen dos actores no estatales en el área de influencia del Congo, es Boko Haram y obviamente ISIS, que pues no está del todo derrotado, pero sí se mantiene vigente. ISIS tiene presencia en el 90% de los países de África y lo que hacen es reclutar combatientes y afectar las transacciones comerciales. Eso lo hemos vivido tanto en Guatemala con 36 años de conflicto y ustedes en su país actualmente. Boko Haram busca la expansión regional, utiliza tácticas terroristas y aquí no ve si son población combatiente o población civil. ¿Por qué es importante tener el contexto de Boko Haram? Nosotros vamos a resguardar bienes y servicios y una marca. Como funcionarios o representantes de la empresa de seguridad, o ya sea por parte del Estado o quien sea el contratista, nuestra prioridad es cada una de las asignaciones. Entonces nosotros tenemos que estar diariamente documentándonos de las actividades delictivas del momento. Les puedo decir, estoy ubicado en el Distrito Central Financiero y tengo que ir al aeropuerto. El aeropuerto de ese punto hacia el aeropuerto, estamos hablando de 1 hora, 1 hora y media de tránsito. Es una ruta sumamente complicada porque atraviesa uno de los puntos en conflicto y nosotros tenemos que tomar 3 decisiones. Nos vamos por la ruta principal, la ruta secundaria o no salimos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver la instancia del riesgo que estamos manejando. ¿Cuál es el menor riesgo? Permanecer en el área que está segura, desplazarnos atravesando una área de riesgo o simplemente tomar una ruta alterna que nos puede llevar a otro sector. Entonces nosotros tenemos que definir una matriz de riesgo diaria y debe haber, cada vez que salgan a sus funciones, encargados de grupo, debe de hacer un reporte inicial de actividades, un desglose inicial de actividades, cómo está la situación en cada una de las poblaciones, cuáles son las recomendaciones y verificar que los medios de comunicación estén bien disponibles y con una conectividad rápida. El internet ahí es lento, en mi experiencia se los puedo decir, vía satelital. En las afueras. En la ciudad, pues es bastante cosmopolita, entonces no hay mayor problema, pero sí lo tendría que tener ustedes en mente. Estoy haciendo ahorita un esbozo de todo lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Aquí hablamos ya de contratistas y agencias de seguridad privada. Tenemos que tener claro de que vamos a regirnos en un marco legal bajo una regulación nacional y ellos van a estar evaluando el desempeño. Cabe mencionar de que el índice de corrupción del Congo está entre el 60 y el 75% de la percepción de la población.
Esto quiere decir de que la policía no es tan fiable y el ejército es un poquito más confiable, pero ustedes deben de tener esa perspectiva. Les estoy dando los pincelazos de una gestión en un entorno que es muy volátil, pero deben de mantener ustedes lo que han aprendido en sus funciones de servicio activo y lo que van a tener que aprender en su predespliegue. Es recomendable que ustedes se familiaricen con las leyes de la policía en el Congo. Les voy a dejar más adelante los enlaces para que ustedes puedan descargar las guías y todo lo que es reglamento para que si lo pueden traducir, lo hagan. Don Edgar, don Sí, Edgar, señor. discúlpeme que le haga le interrumpa. A ver, le comento, la mayoría de la gente que está en este momento son precandidatos para los Emiratos Árabes. Ah, ok. Tenemos un muy pequeño que está de precandidato para el Congo. Lo que sí sucede, señores, es que el señor Edgar Herrera tiene una experiencia de más de 3 años en haber participado en misiones de paz en el Congo. Entonces, él conoce perfectamente lo que es una operación militar allá. Y creo que la experiencia de él en el tema de gestión de riesgos en complejos, en zonas complejas, es de vital importancia, no solamente para la gente que vaya para el Congo, sino también para la gente que vaya a cualquier lugar del mundo, incluyendo la gente que son de Emiratos Árabes. Entonces, esto es para las personas que estaban entrando en pánico y les gusta pensar cosas que no son. Entonces, Ok. esto quería yo comentarles. Es muy importante la experiencia que ha tenido don Edgar, no solamente en el Congo, sino también en Haití. Entonces, también tenemos que aprender a escuchar. Muchas gracias, Bueno, don Edgar. ok, bueno, perdón. Entonces, voy a hacer la modificación. Si ustedes miran la diapositiva, va a ser pues basado en lo que es el Congo. Eh, Emiratos Árabes Unidos nace de la unión de varios, su nombre lo dice, Emiratos, eh, pequeños grupos tribales que se unieron ya en una sola nación. Los conflictos que tiene ese Emirato son relativamente bajos. Más que todo es en las áreas alejadas. Todos bien saben que es un conflicto árabe-israelita. Eh, Manejan en la gestión y la autorización del canal de Suez. Tienen como vecino Libia, Siria, Irán e Irak. La, la facultad que tiene Emiratos Árabes es que maneja mucha economía, tiene mucho volumen de poder adquisitivo. La vida pues, en Arabia no quiero decir la palabra, no es suave, sino que se necesita de mucho cuidado en el tema cultural. Eh, pues ahí hay mucha libertad. Es uno de los pocos países islámicos, de cultura islámica, que tiene más libertades. El único que se le compara es el Reino de Jordania. Me está levantando la mano Eduard León. Saludos, comando, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarle. Sí, muy bien. No, solo tenía una inquietud, me pareció importante lo que hablabas sobre el choque de cultura. La pregunta mía es fundamental, o sea, digo yo, ¿no? Ya usted me corregirá. Es fundamental aplicar ahí la psicología emocional. Gracias. Muy interesante porque, pues sí, uno tiene que tener una inteligencia emocional bastante alta. Eh, pues el hecho de que Arabia sea un país muy permisible no quiere decir de que sus leyes no lo sean. Ellos tienen una ley, ellos se basan en la ley islámica.
Entonces, sí, el choque cultural va a influir mucho en comida, en las relaciones socioculturales que puedan haber, el uso adecuado de la vestimenta, las prohibiciones que puedan existir para, por ejemplo, no se puede beber en un área pública. Hay espacios prohibidos, en su mayoría, toda el área pública no se puede ver, no se puede beber. El fumar está prohibido en espacios abiertos. El, y la convivencia, pues es bastante más llevadera. En el tema de la psicología emocional, no sé si le entiendo, lo hago el símil de la inteligencia emocional, puede ser. eh, Uno debe ser resiliente y tener la capacidad de reacción. Eh, en este caso, nosotros vamos como medidas preventivas ante un contratante. Vamos vuelvo aquí a tocar el tema de que vamos a resguardar sus bienes a las personas, pero hasta ahí. Nosotros vamos, nos subimos, vigilamos que no suceda nada y la interacción va a ser mínima, porque vamos a estar en función de nuestro empleo. Ya en nuestros ratos libres, ese choque cultural se da, y no va a ser el primer día que ustedes lleguen y estén desplegados, no va a ser al segundo día. El choque cultural se da entre los 3 a los 8 días. Eso tienen que ustedes aprender a manejar. Vamos por calor, vamos por el tema del agua, el uso racional del agua. Si bien es cierto, pues es un país con mucha riqueza monetaria, también tienen sus limitantes y pues están en medio de un desierto. No van a conseguir, salvo que ustedes lleven esos alimentos, es una arepa, por ejemplo. La harina pan no se consigue allá en Arabia Saudita. Entonces, tenemos que aprender a asimilar esa cultura y es gradual, es paso a paso. ¿Por qué es cambiante el entorno cambiante y complejo? Arabia Saudita, pues ya lo mencioné en un inicio, el conflicto árabe-israelí, pues pertenece a Emiratos y Arabia Saudita, Riad, Yemen, Siria, Libia. Ellos pertenecen a la Liga Árabe y pues al día de hoy, hasta que no se firme un acuerdo o un cese al fuego, Israel es el enemigo que tienen a la vista. Ese es el conflicto político religioso que existe en Arabia Saudita. No se centran tanto en el latino, porque sí existe bastante gente hispana en Latinoamérica, en Arabia. Mucho piloto aviador se ha ido a vivir y hay una comunidad latina bastante fuerte en los Emiratos. Basado en eso, también existe el tema del manejo de la familia. Ese es el otro choque cultural. Ustedes tienen que empezar a socializar su partida, a usar los medios de comunicación vigentes, el Internet, el tema de la comunicación allá, pues un minuto también es vía celular es caro, el mejor medio es el Internet. Ya existen medios o tarjetas eSIM, o sea, eCard, que son las tarjetas virtuales. Pero no es lo mismo estar hablando como estamos nosotros conversando, estar hablando con la familia a la par. Ustedes van desplegados por cierto periodo de tiempo, con un espacio de vacaciones, a los que vayan, a los que sean seleccionados, pero
deben tener también la madurez, ahí sí uso su palabra, la psicología emocional en ese choque cultural. No sé si aclaré o dejé más dudas en el ambiente. Bueno, sigo entonces con el tema de la gestión. Esta presentación la voy a dar rápida para, pues, era el tema de qué podemos nosotros prever o tener como lecciones aprendidas en un manejo de crisis. Tiene que haber una participación comunitaria. Ustedes van a ir desplegados como grupo y como grupo deben de apoyarse. Esto debe ser sostenible en el tiempo y tiene que tener una base sólida de adaptación. Nosotros como miembros que hemos prestado el servicio, pues una de las enseñanzas es de que nosotros nos tenemos que adaptar al entorno. Tenemos que estar de acuerdo a lo que hace el local, adaptar las actividades cotidianas de los locales, la cultura, aprender de la cultura, para poder estar en ese medio y poder adaptarnos al entorno. Nosotros somos entes de costumbres. Y hoy estuve en Argentina con un grupo de argentinos y aprendí a lo que era el mate. Y menciono lo de la arepa porque también trabajé con algunos de sus paisanos y me enseñaron varias cosas de la gastronomía. El café, por ejemplo, muy bueno. Entonces me adapté a eso. Y eso es lo que hace a uno ir saliendo de los problemas y de los conflictos. Ustedes al momento que lleguen, deben de conocer quién es la autoridad local, quién es el contacto local, quiénes son las unidades de emergencia locales, a dónde pueden asistir en caso de una emergencia. Deben de levantar, hacer un análisis de la situación en el terreno. ¿Cuál es la tienda más cercana? ¿Dónde venden los suministros? ¿Cuánto vale cuál es el tipo de cambio? ¿Cómo se conduce en la policía? ¿Cuál es el taxi que me lleva a tal lado? ¿Cuál es la estación del bus más cercana? Todo eso es parte de la gestión del riesgo. Y sobre todo, aprender una o dos rutas de acceso a su área de habitación o dónde van a estar ustedes ubicados. Esto es parte de la presentación. Debemos de tener un enfoque integral, saber cuáles son nuestras capacidades, pero también entender cuáles son nuestras limitaciones en ese entorno. Recién fue el Mundial en Qatar y pues se jugaba hasta de noche, se pasó hasta diciembre porque era el invierno, el calor ahí es muy intenso, entonces tenemos que saber qué es nuestras fortalezas, hacer un FODA, un análisis de nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas. Nuestras fortalezas nos van a ayudar a manejar y a elevar nuestro nivel de nuestras debilidades. Una amenaza, nosotros la vamos a manejar gestionando el riesgo por medio de la mitigación o la transferencia. Mitigamos, ok, estamos en la capacidad de poder decir, esta persona me viene a increpar en algún momento, ¿qué hago? Me retiro, lo alejo, si tengo la capacidad de reaccionar. Y algo muy importante, nosotros como funcionarios de seguridad debemos de entender de que el uso racional de la fuerza es nuestro último medio de acción. Nosotros tenemos que tener claro nuestro círculo de seguridad, nuestro perímetro de seguridad, la seguridad
principal o inicial son el 1,60, 1,60 m que tenemos para poder reaccionar o estar cubiertos. De ahí se eleva el círculo de seguridad a 3 metros, a 6 metros y hasta 10 metros, que nuestro campo de visual puede detectar cualquier amenaza del orden en el tema de violencia doméstica, violencia común, delincuencia común. Si traspasa ese 1,60, que es nuestro círculo principal de seguridad, nosotros ya no tenemos opción de reacción. Ni evasión, ni mitigación. Esto es lo que nosotros le llamamos un llamado a la acción. ¿Cuándo podemos enfrentar y cuándo podemos mitigar? Con esta parte estoy dando un espacio para alguna pregunta, si ustedes quieren tomarla, hacerla, o seguimos con nuestra presentación. Don Edgar le había dicho al personal de aspirantes que al final iba a dejar una caja o espacio de tiempo para que hicieran las preguntas para que no tenga interrupción con ellas. Ok, perfecto. Sigo entonces. Nuevamente esta presentación pues está enfocada en el tema del Congo, pero aquí abarco más a Medio Oriente también, para que ustedes tengan ahí la idea. El Medio Oriente se caracteriza mucho, y esto es histórico y no me lo estoy inventando, sino que esto ha prevalecido y hasta, pues, depende de la religión que ustedes profesen, en la Biblia se han mantenido estos conflictos de Medio Oriente. Son prolongados, han generado mucha inestabilidad política, han caído presidentes, han estado bastantes actores beligerantes no estatales. Aquí sí entra ISIS como parte del tema de terrorismo. Si bien es cierto, Arabia Saudita tiene la tasa de incidentes terroristas en menor grado, y el blanco objetivo de ellos no es otra situación más que Estados Unidos, Israel, el daño colateral pues no es algo que escape, y pues ustedes han tenido pues lastimosamente estas experiencias, al igual que nosotros acá en Guatemala. Estos escenarios no es para que ustedes tengan el miedo o el temor de que está sucediendo actualmente, sino que el riesgo debemos de saber de que está presente, es latente, es cercano o es eminente. Y en esa escala nosotros vamos a poder administrar o gestionar nuestro riesgo, ya sea trabajando con una agenda del principal en sus desplazamientos, que lo deben de tener. Todas las actividades del principal deben de ser plenamente planificadas, estudiadas con antelación, para poder gestionar y administrar el riesgo y la seguridad en estos ambientes y en estos entornos bastante complejos y que cambian de un día para otro. Por eso que en estos escenarios esa gestión se vuelve algo importante, es muy esencial. O sea, nosotros debemos de regirnos con un briefing o un resumen de actividades del día, con una agenda de actividades. Debe haber un líder de equipo que va a estar en enlace con el principal. Él va a desplegar las funciones, las tareas a cada uno, como lo dije en la presentación inicial, sabiendo cuáles son las situaciones del día, cuál es lo que se espera y cuáles son las actividades a desarrollar. Esto nos va a dar pues una ventana bastante alta, porque si no es planificado y lo que se vuelve improvisado tiende a fallar. Y entre mejor se maneje las prácticas de eventos, tanto como desplazamientos a pie, desplazamientos en vehículo,
el uso de las puertas de seguridad, cuáles son las áreas críticas, lo que mencionaba de lo que ustedes tienen que identificar desde el día 1 que ustedes lleguen. Saliendo del aeropuerto, ustedes tienen que ya empezar a levantar su mapa mental de dónde está tal punto, cuál es la ruta que se tomó para llevar a tal lado. Y si se pudiera estar repitiéndolo en una forma periódica para que ustedes ya sepan, sin necesidad de tener un mapa, a dónde dirigirse. El tema es de que esto genera cierta falta de gobernabilidad. No estoy hablando de Arabia Saudita, es uno de los emiratos bastante estables. Pues el príncipe gobernante pues viene de una familia que lleva ya bastante tiempo en el trono y ha sido bastante abierto a la inversión extranjera y a los trabajos de extranjeros en sus áreas. Pero no deja de existir la volatilidad. En la confianza, en tema de seguridad, en la confianza radica el peligro. Si nosotros nos acomodamos a esta semana no pasó nada, la siguiente semana no pasó nada, es posible que el mes siguiente no pase nada, nosotros bajamos la guardia. Y como seguridad nosotros siempre tenemos que mantener un estado de alerta óptimo, constante y seguro y eficaz. Debemos de manejar la información oportuna también. También tenemos que tener nuestro acondicionamiento físico en óptimas condiciones. Eso es lo que nos ayuda a nosotros en esta gestión de riesgo. Aquí vemos algunos ejemplos de crisis migratorias, económicas, de conflictos armados, Afganistán, Sudán, Gaza, que es lo que les mencionaba, la Franja de Gaza y el conflicto árabe-israelí, que si bien está lejos del área donde ustedes van a estar, pues se oyen ecos y siempre pues hay que estar siempre atentos y alertas por las inversiones que puedan o las consecuencias que se puedan tener. Estábamos hablando de República Democrática del Congo, lo que les hablaba de los conflictos armados, Sudán, Medio Oriente. Volvemos a Yemen y Gaza. Hay una franja de océano que se llama el Canal de Suez. El Canal de Suez es el estrecho donde transitan los embarques petroleros de Arabia, Asia, hacia Europa. Y ese canal ha estado en bastante conflicto y ha querido, desde Napoleón Bonaparte, han querido tener el dominio de este canal. Es un punto bastante álgido que genera cierta tensión en el terreno. Embarcaciones norteamericanas se ponen a la par junto con embarcaciones rusas, chinas, que tienen intereses de inversión en ese país, en esa área y en esa región del Medio Oriente. El tema con ISIS es de que existen, pues, en la actualidad cierta incidencia de atentados hacia instalaciones críticas estatales y hasta a instalaciones de transnacionales con capital norteamericano. Ustedes pues van a ver ahí desplazamiento con blindados más que lo que habitualmente observamos en nuestras latitudes. Hay mucha seguridad uniformada, mucha seguridad de carácter militar. Hay también seguridad de agentes. Ahí operan dos situaciones: las compañías transnacionales de capital norteamericano y capital europeo, transporte de valores como agencias bancarias,
y también operan los contratistas para los gasoductos y oleoductos. Entonces, Boko Haram. Esto es bien importante, ya que al no tener una garantía el Estado como un proveedor correcto de seguridad, utiliza el sistema de contratistas de seguridad y la mayoría están empleados para asesorías y para protección de convoys. Ha migrado al área bancaria y hacia las instalaciones hoteleras. Los últimos 6 meses han tenido un repunte en Arabia Saudita en la contratación de empresas privadas de seguridad para los hoteles. Anteriormente esto era un único proveedor, era el Estado, pero volteó sus intereses o sus capacidades hacia el equipo, hacia el ejército, las fuerzas de aire, perdón. Otro del tema de los que otro empleador ha sido las líneas aéreas. Fly Emirates contrata alrededor del 40% de pilotos de Latinoamérica como su fuerza de trabajo laboral. Y ahí incluye un espacio para la seguridad de los aeropuertos. Ustedes van a oír estos dos grupos siempre mencionarse, el Warner Group, que es de capital ruso, y Blackwater, que este lo cerraron, que era capital norteamericano. Estos fueron las matrices del desarrollo y el desempeño de cómo eran los contratistas para el área militar. Volvemos al tema de los desafíos que nosotros nos vamos a encontrar como choque de culturas. Y esto sí hago bastante énfasis de que ustedes deben de manejar el choque cultural y la influencia de un paso latinoamericano, nuestra cultura latinoamericana, nuestra forma de ser. Somos amigueros, saludamos de mano, abrazo, y vamos a toparnos con una cultura que es muy, muy fría. No hay tanta abertura, a pesar de que ellos mantienen el estatuto y como se rigen bajo la ley islámica, de que si yo pido posada o alojamiento en una casa de un desconocido, tienen la obligación de recibirme. Tienen la obligación de alimentarme. Mientras esté en su casa, yo soy su huésped. Ese es lo opuesto de de esa misma cultura. Por un lado son muy fríos, pero me pueden recibir como su invitado, aún sin conocerme. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar de manera profesional, de manera ética y sobre todo muy, muy inteligentemente eh, todas estas ventanas de oportunidad que nos puedan surgir, perdón. ¿Por qué? Pues en esos sectores el reclutamiento de nuevas personas para incidencias terroristas sí es bastante alta para nuestro continente. Ya tenemos operaciones de ISIS y de otras áreas acá en Latinoamérica. No voy a extenderme mucho en esto, pero sí hay que tener bastante criterio para recibir una invitación de una persona que nosotros estamos conociendo en un mes.
tampoco podemos dejar no podemos retrotraernos a nuestro entorno, porque tendremos que lidiar con la sociedad y el entorno en el que nos vamos a desenvolver, en nuestro mismo espacio donde vamos a vivir. Obviamente, al despliegue les van a dar una serie de indicaciones y una serie de reglamentos que se deben de cumplir para poder estar en el proyecto. Esto es una regla de empeñamiento, es básicamente lo que hablamos al inicio. Y si hay algo más que quisieran que ampliar en esta primera fase, pues me dejan ver. Si no, estoy abierto a poder contestar sus preguntas. Don Edgar, buenas noches. Y buenas noches. Una inquietud teniendo en cuenta que los Emiratos pues tienen su frontera con Omán, ¿no? Sí. El choque de religiones entre el Islam y lo que profetan los omaníes, como es el chiismo, el sunismo, ese choque cultural o ese choque más bien religioso, ¿afecta algo entre las fronteras? Los conflictos, gracias Roque, los conflictos fronterizos pues se mantienen en una muy baja escala. Es un conflicto de baja intensidad la que está entre las fronteras de Omán. Realmente ellos son, pues Omán es el socio comercial por naturaleza de Emiratos. No existe en ese punto algo, es más, el choque cultural o los conflictos por religión entre Omán y Arabia Saudita no se dan por la diferencia entre el Islam y la religión de Omán, sino por los cristianos católicos. El punto marginal de Omán son los cristianos católicos, eh, en el sentido que es la minoría. eh, Nosotros somos, bueno, digo nosotros, perdón, me voy a arrojar ese título, pero la mayoría somos cristianos católicos romanos. Y en el Medio Oriente son los católicos ortodoxos. Eh, Tradicionalmente lo que era Constantinopla fue el reino ortodoxo. Ellos son los que han sido blanco de mucha discriminación. No ha habido un registro de ataque en los últimos 5 años hacia una comunidad católica. Eso se va más un poquito más a Oriente y un poquito más para África, el catolicismo. Y quienes no están dentro de esta línea de conflicto son los cristianos protestantes o evangélicos en todas sus denominaciones. En todas sus denominaciones. O sea, no sí existe un conflicto, pero es un conflicto de baja intensidad que está focalizado, es focal, no se extiende, no hay una guerra entre los dos estados por la religión. Vale, don Edgar, muchísimas gracias por la aclaración. No sé si hay alguien más, había algunos comentarios por mensaje, no sé si les voy a leer algo que esto está circulando. Si ustedes pueden leer, les voy a dar el tema es un libro. Bueno, no es un libro, sí es una guía que se llama, ahorita les escribo acá. ¿Dónde están fechas? Se llama The SIA Factbook.
Este es el libro que maneja la Agencia Central de Inteligencia sobre todos los países. Y esta es una guía donde les puede dar a ustedes a detalle qué es lo que sucede y qué es lo que está vigente en la actualidad. No me deja enviar mensajes. Alguien me escribe aquí. Facebook. Sobre un mensaje estoy reenviando, no sé, perdón si lo miran todos. No se ve, don Edgar. No, quiero mandar, aquí está, perdón. Ok. No sé si lo ven ahí, es decir, Factbook. Esta es una reseña y esto se actualiza cada 3 meses. Esto se actualiza con información cada 3 meses. Esto es de información pública, no porque diga CIA está restringido. Esto es información que está en el sitio web de la agencia. Es para dominio público. Lo utilizan más que todo para sus ciudadanos que visitan estos países. Es una reseña bastante interesante que ustedes pueden tener. Otro consejo que les puedo dar, no esto me sirvió de experiencia cuando estuve con el ejército jordano. De primera instancia, uno tiene que presentarse bastante formal, educado, y de poco a poco le van abriendo las puertas. El error que muchos han cometido es de que en la primera instancia ya asimilan esa cultura y conviven y todo, y ya lo ven a uno de otra manera. O sea, lo toman no como que, ok, yo me socializo, yo me integro a la cultura. No, lo miran como algo que es ofensivo. O sea, uno debe de entrar a esa cultura de manera gradual, en espacios de gradual para algunos puede ser una semana, pero mi recomendación es de que ustedes asimilen la cultura en el lapso prudencial de un mes. Es lo que yo les puedo recomendar por experiencia. Pues en el área donde convive uno con Naciones Unidas, pues se llama Naciones Unidas. Me tocó trabajar con el ejército marroquí, con el ejército jordano, con con la unidad de Nepal, la nepalí, y estuve con la Fuerza Aérea Pakistaní. Todos de una profesión islámica, pero de diferentes, a pesar de que son parte de una columna del que parten de una religión, culturalmente diferentes todos. Y sí, es cierto, no se saluda con la mano izquierda. ¿Ah? Ellos usan la mano derecha para comer. No saluden no, o sea, no usen ustedes en un acto oficial su mano izquierda. Esa es otra situación cultural. El uso de cubiertos es diferente también en la región, en esa región. Ahí utiliza mucho, eh, nosotros, no sé, la cuchara, no sé si es lo mismo como es la servidora para tomar sopa o algo. Eso lo utilizan indistintamente como un tenedor o como una cuchara. ¿Ya? Pero muchas veces comen con las manos. Doctor, Señor,
La señora Olga está hablando por el chat que necesita cerrar la masterclass porque ella se encuentra sin audio y sin micrófono. Entonces, que necesitan cerrar la masterclass en Zoom y volverla a abrir nuevamente. Ahí le estoy leyendo el mensaje que ella dejó Ok, para que salgamos y pues volvamos a ingresar. Le está pidiendo el bueno, favor a ella. perfecto. Entonces nos salimos, ¿verdad? Sí, señor, ese es el Sí, favor que por ella está favor. pidiendo. Sí, sí. Ok, listo. Nos vemos en un ratito entonces.